Bien, gracias. Aquí encantado de poder eh, acompañarte y acompañarlos a esta audiencia extraordinaria que has tenido, hermano. No me imaginaba los alcances que tiene tu programa y te ¿En felicito. serio? Sí, hermano, eres más Oh. importante de lo que creías. Oiga, ya tú de mí ya demasiado, mentira, no, sí, modestia aparte, modestia aparte. Oiga, y la Felicidades. gente ya esperando a usted, porque empezamos el programa y la gente ya me empezó a poner, queremos escucharlo Osvaldo, o sea, que yo soy aquí pintado. No se preocupe. Yo no tengo su pinta para salir en los medios todos los días. De vez en cuando está bien. Osvaldo, para mí realmente es muy chévere tenerte, vamos a hacerlo cada viernes a las 8:30 de la noche, cada que tenga usted pues el chance para conversar con nosotros. De muchos temas. Esto acá no es una entrevista en sí, es un conversatorio para expresarnos, para saber qué piensa un analista de lo que está ocurriendo. Yo quisiera empezar con Yunda. Yo no sé qué visión tienes con el tema de Yunda. Es yo lo veo desde lejos, así como bastante mal la ciudad de Quito, con todas estas pugnas que se están dando. ¿Cómo ves el asunto? A ver, bueno, una vez más, gracias. Saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, nos trolean, nos hacen like, Normal. comentan. Encantado de estar acá en este espacio digamos, del ciberespacio, ¿no? La youberesfera, la youtuberesfera. Así es. Encantado de estar acá. Un saludo desde Guayaquil. Aquí estoy con Taita Carnaval, lo del lobby, en el estudio acá. Bueno, lo de Quito lamentable. Creo que pasa más allá del mismo Yunta. Yo en varios medios de comunicación lo había planteado, lo había comentado. Lo de Quito los últimos 10 años es triste. O sea, realmente, especialmente desde Rodas, ¿no? Porque tengo que reconocerle a Barrera. Barrera era un tecnócrata. Barrera era un tipo que, digamos, tal vez no era un gran comunicador, pero era un alcalde que al final del camino dejó encaminar algunas cosas interesantes. Resolvía. Sí, lo que pasa es que no era un tipo muy simpático, digamos, ya llegó el desgaste del correísmo y bueno, y Rodas también pues, se presentaba como Claro. una opción interesante. No era ningún tonto, Mauricio, un tipo preparado. Sabes que yo lo conocía a Mauricio Rodas en México. Él era parte de una fundación, no me acuerdo el nombre, creo que era Ethos, tendría que corroborarlo, muy seria, muy prestigiosa, una suerte de instituto, no era tanto un think tank como una ONG, pero era un instituto muy respetable, justamente de los temas de administración pública. Y Claro, bueno, pues tú, el al margen de la tipo, campaña, ajá, él se te mostraba escucho. bastante bien en ese aspecto, ¿no? Claro, pues tú decías, bueno, yo creo que Otto tenía esa proyección también, ¿no? Pronto hacer una comparación un poquito, No, claro, incluso la juventud y toda la vaina. un joven de buena familia, como alguien decía en las redes, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, creo que no va por ahí, pero en el caso de Rodas era un tipo que se proyectaba muy respetado en México, sobre todo en los temas de gobernanza, de administración pública. O sea, tú decías, este tipo preparado, y en lo personal lo vi en algún momento hasta como una opción presidencial. Entonces Quito vive o tiene un proceso bastante complicado desde prácticamente la administración de Rodas, creo yo, y obviamente esta pugna que ha tenido, esta disputa que ha tenido Yunda con las élites fundamentalmente, pero también el lado papaya. Pero al final del camino, más allá del tema, porque no soy un experto, digamos, en procesal en estos temas electorales, pero que son jurídicos, a mí me da mucho dolor y me da mucha pena que la capital de la República viva una pugna de esa magnitud. Imagínate tener el metro bajo tierra, es una cosa Claro que espantosa, ¿no? sí. Entonces, me da mucho dolor por Quito, pero es una situación bastante complicada que al margen de las pasiones, de que se te puede caer bien mal o Yunda, creo que la gran perdedora es la ciudad y no lo amerita, ¿no? Cosa que pasa, digamos, hoy en día y que, bueno, requiere un análisis profundo y después reivindicar a la ciudad, no a Yunda, no a Rodas, sino a la ciudad. Y eso va a depender mucho de lo que termine, porque finalmente con esto de sacar a Alvarito, descalificarlo porque sí, lo descalificaron porque se llamaba Alvarito, porque descalificaron y deslegitimaron totalmente al contencioso electoral. Aquí las instituciones ya no valen nada.
Entonces justamente alguien me decía, pero hay que acatar la disposición del Tribunal Constitucional Electoral, pero ustedes legitimaron, destruyeron el TC, Claro. el momento en que lo descalificaron a Alvarito porque sí, Porque les dio por la Carlos gana. Francis. Igual, en todo Oiga, caso, totalmente de acuerdo. porque Y yo creo que, bueno, la visión mismo era de saber y aquí era la pregunta, pero ya lo respondiste, ¿quién pierde o quién gana? Creo que termina perdiendo la ciudad de Quito de largo. Pero desde lo político, ¿alguien se favorece desde lo político con la situación de Yunda? mira, bueno, duele en el alma, sé que está reiterativo, pero Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Quito no es cualquier cosa. Quito, a mí en lo personal me duele muchísimo lo que está pasando con la ciudad. Mira, los temas locales tienen una lógica totalmente distinta a los temas nacionales, al menos en el tema de la comunicación política, al menos en el tema de la gestión, ¿no? La comunicación electoral o al menos de gobierno en temas locales suele tener una lógica totalmente distinta. Pero la diferencia es que las capitales generalmente tienen una suerte un poco más de una dinámica más que se proyecta hacia lo nacional, con el debido respeto a este maravilloso cantón Las Naves, o este maravilloso cantón Oña, o este maravilloso cantón Biblián, o Salitre, claro. cantones de la patria, tienen una dinámica comunicacional distinta a la que pueden tener ciudades como Guayaquil o Quito, y sobre todo Quito, la capital. Entonces, tiene, por supuesto, un matiz político, no sé si un matiz de racismo, ¿no? Pero tú piensas que sí hay algo de eso, porque Yunda ha dicho que se siente que lo que le ha pasado a él, muy aparte ha dado papaya, como decías tú, que tiene mucho tinte racista, que él siente que, o sea, no le pasó con Rodas porque era pana del grupo, porque él era aceptadito, era suquito, ¿verdad? Y le perdonaban hasta que salga Pluto. Y al man, puchica, no le perdonan nada. Algo así como a Cintia. A ver, hay algo de eso. Hay algo de eso, pero a ver, yo trato un poco de, y en eso hemos conversado fuera de micrófonos, la esencia fundamental es la institucionalidad. Aquí el problema, para mí al menos, más que Yunda, Rodas, es la ciudad. Entonces, me parece a mí que sin duda, esta élite, sobre todo, que estaba totalmente desconcertada, confundida, todavía no entienden por qué ganó Yunda, por ponerte un ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, esa élite que no entiende qué pasa del túnel Guayasamil a la izquierda, esa élite que si no logra entender lo que pasa del túnel Guayasamil a la izquierda, calcula con el resto del país, con el Ecuador profundo. Entonces, esa élite obviamente estaba golpeada y molesta por la presencia, y obviamente ellos tienen sus operadores políticos. La Posta, por ejemplo, no quiero echarle más leña al fuego del tema, seguramente. No, ya vamos a hablar. Pero hay una serie, digamos, de operadores políticos al servicio de las élites, incluso hasta académicos, y es normal, eso pasa en todo el mundo. Y obviamente Yunda tenía enemigos, pero ahí viene el tema que creo que hay que ser objetivos y no tener espíritu de cuerpo ni ideológico. Yunda creo que dio papaya. Yo creo que uno cuando está en la conducción de una responsabilidad tan grande como una ciudad tan importante, definitivamente hay cosas que creo que no debieron suceder, como por ejemplo el involucramiento de su hijo, que obviamente no es su responsabilidad, al menos no sé si política jurídica, pero por lo menos filial, una responsabilidad obviamente que de alguna forma, claro, ahora vendría la otra discusión, eso con Yunda, bueno, aquí este es un país muy divertido, por lo menos en materia penal, donde la fiscalía actúa de acuerdo. Twitter es un actor procesal, ¿no? Los gringos realmente se ríen mucho de todo. Cuando conviene. Entonces, aquí los jueces actúan en función de ser tendencia, quieren ser influencers y no referentes institucionales. Pero bueno, en todo caso, hay mucho de eso, pero yo insisto, yo creo que lo de fondo, aquí que hablamos claro, y no sé si ya pusiste la música del saxofón, que es espectacular. No, porque no estaba puesto esta es otra configuración y no avancé. Ok. Entonces ya voy a mandar mi cancioncita, a ver si me la pones los pies. Dale, sí, no hay problema. Hablando claro con Osvaldo Moreno, así lo promocionamos. Sí, serrucho, pues. En todo caso, ¿qué te iba a comentar? Yo creo que lo de fondo, insisto, es la ciudad. Eso creo que es lo de fondo. Lo de fondo, lo más importante, lo trascendente, es que Quito no puede seguir viviendo esta situación, que no es de hoy, es de más de 10 años. Rodas fue algo
para mí lo de Rodas fue un fiasco, fue una estafa porque yo lo esperaba más allá de lo penal, porque eso lo determina la justicia, no nosotros, no Twitter, no los medios. Lo de Rodas fue espantoso porque teníamos una expectativa extraordinaria, porque se podía proyectar algo para el país, ¿no? Entonces ya Rodas pasó a la historia, tristemente célebre, sin pena ni gloria. Pero bueno, hoy en día hasta Maguat lo quieren hacer ver guapo, así que no me extrañaría que Rodas dentro de poco sea... Lo empiecen a lavar, lo empiecen a enjuagar. Tremendo, personajes que están empezando con ese lavado, ¿no? Increíble, yo también me sorprendo cuando veo ese tipo de cosas. Digo, tuvieron que esperar que venga un gobierno, bueno, o desde antes ya empezaron a camellarlo para que pasen estas situaciones. Osvaldo, ya para cerrar con el tema de Yunda, ¿se acabó Yunda? ¿Imagen política, se acabó Yunda o no? Churchill decía que la política suele ser más peligrosa que la guerra porque la guerra mueres una vez y la política puedes mover varias veces. Maguad no ha muerto, ya estás viendo quiénes y cómo los quieren revivir. Y vámonos al vecindario. Alan García, que en paz descanse, fue el peor presidente en su primer mandato, con las peores cifras económicas de la historia, y reemplazó al presidente con las mejores cifras económicas de su historia, que en ese momento era Toledo. Entonces son cosas que pasan en América. La memoria es corta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Yunda, pero creo que más importante es Quito que Yunda y que Rodas y que sobre todo ese pueblo bueno, porque mira, algo que yo envidio de Quito, y no me quiero comer más el tiempo, pero algo que yo admiro de los quiteños, sobre todo, dos cosas que son importantes de Quito. Dale. Ellos sí tienen consejo cantonal, hay que reconocerlo. El de Guayaquil es un programa de vanidades. Sí. Bueno, acá es un programa de vanidades, acá es un set de televisión, es un Canal 6. El rincón de los bajes. Perdona. Entonces, en Guayaquil, si bien es cierto, los cristianos, hay que reconocer que ellos institucionalizaron el municipio en su momento, ¿no? Creo que eso es lo que hay que conversar sobre el municipio. El Consejo Cantonal de Guayaquil es un set de televisión, tienes a gente que habla de fútbol, de vanidades, respetable, pero no es un cuerpo edilicio como tal, algo que sí tiene Quito. En eso sí yo le envidio. Y lo segundo que tiene Quito, que también se lo envidio, es la cultura de barrio que todavía existe en Quito, que ya no existe en Guayaquil, el neoliberalismo, digamos. La cultura de barrio, federación de barrios, los barrios se articulan y actúan. Acá de alguna forma, esa cultura, digamos, este esquema, es un neoliberalismo especial el que explicó el municipio a nivel local acá. Una forma de privatizar el espacio público con las fundaciones, con etcétera, etcétera. Pero se perdió esa cultura de barrio. Ya en Guayaquil no existe esa cultura de barrio, está perdida. Cosa que en Quito, yo lo reconozco, todavía existe, y tú ves a mucha gente de todos los segmentos queriendo vivir en el centro de la ciudad y no irse a guetos como nosotros que estamos encerrados en las afueras, oye, digamos, pero, toda la clase del mundo. ¿Pero debería Quito votar mejor o debería haber mejores candidatos? Esa es una buena pregunta. Yo no suelo culpar a la gente, nunca. Creo que con la democracia sana se educa y se cura y se alimenta. Y yo no creo que la culpa sea de la gente. No, creo que en todo caso son circunstancias que se viven por razones que ya son extra, digamos, población, y creo que Quito tiene una oportunidad en la próxima elección seguramente para resarcirse, y quien lo reemplace, porque no me sorprendería que esto se extienda, se expanda y que venga un recurso tras otro, deberá de alguna forma reivindicar la ciudad sirviéndola. Quito hay que servirla y hay que amarla. Yo no creo que hay que seguir en esta dinámica. Muy bien. Tocábamos un poco el tema de la posta y creo que es importante tener tu percepción y tu criterio. ¿Es grave lo de la posta o ya estamos exagerando? A ver, yo lo veo en varios matices. Primero, y lo dije públicamente, y aquí a mí pasa lo de usted, porque hay días que usted lo acusan de correísta, luego es lacista, luego es de derecha, luego es de centro. Esto es así. Así es, sí. A ver, yo creo que hay varios matices para poder analizar lo que sucedió y varios debates que creo que hay que tener hablando claro, ¿no? Número uno, debe de ser indiscutible la realización de un debate y ampliar un poco el debate en función de la necesidad de que exista un órgano regulatorio, es decir, como lo he dicho, inquisidor, lo he dicho, o sea, que tiene que haber, yo no creo que pueda haber digamos, la mano invisible, el mercado, que todo se encarga, todo lo puede. ¿No? Que solito se hace. Le tengo terror a la mano peluda del mercado, terrorífico. Entonces, sin embargo, creo que Smith, que era un filósofo igual que Marx, era un filósofo extraordinario. A ver, yo creo que
hay que tener un debate primero sobre el tema de que debe existir una ley de comunicación. ¿Sí? No necesariamente la del correísmo, porque aquí hay algo interesante, donde se me acusaba, digamos, de anticorreísta. Yo al principio, cuando vi esta atrocidad, este atropello, este acto racista, este crimen de odio, creo yo, al principio cuando lo vi, primero yo decía, bueno, Correa tenía las sabatinas para denigrar a sus enemigos, y tú estabas en estado de indefensión, pues tú no tienes la posibilidad de pedir una réplica en el mismo espacio, eso solo se lo aplicaban a los privados. Entonces yo dije, de pronto la posta es la que le va a hacer ese trabajo al gobierno. Eso pensé en principio y hasta lo dije públicamente y lo publiqué en algunas redes sociales. Luego, ya con lo que ha sucedido, cuando hay este tipo de cambios, de procesos, digamos, de cambios de gobierno, las cosas se consolidan y hay algo muy importante que son la ocupación de los espacios. En política los espacios nunca tardan en ser llenados. Entonces, Lasso creo que sigue en una transición. Bueno, seamos honestos, Nelson, son un mes y medio recién. Claro, ¿no? Sí, o sea, a mí también se me acusa a veces de que soy muy duro con Guillermo. No, yo sé, es un mes y pico. Y de hecho, y tenía anotado una cosilla más adelante, pero sigue. O sea, el tipo lleva mes y medio. A mí sí me chocaron. Nos vendieron una expectativa que los 100 primeros minutos, que luego que los 100 días. A mí me llama la atención, por ejemplo, que habiendo gente capaz, a ver, podrán ser neoliberales, pero tontos no son gente inteligente. Y de hecho yo creo que ya hay dos alas, y ya te voy a contar un poquito ese tema. Pero en todo caso, me sorprende que habiendo estado preparándose 10 años con gente muy inteligente, muy informada, prácticamente si tú y la afino, la gran mayoría de mandos medios del morenismo han sido ratificados. ¿Sí? Ahí. Segundo, en este nuevo proceso hay un espacio que alguien tiene que ocupar, que es el de opositor. Entonces, hay actores en eso Correa extraordinario que tienen la capacidad de elegir y construir sus propios contradictores, y hay actores que no. Entonces, me parece a mí que la CONAIE tiene un rol totalmente distinto al que tenía hace 20, 10, 15 años, o incluso dentro del correísmo, o incluso dentro del mismo morenismo. Y en ese proceso, la CONAIE tiene un rol diferente, que, vamos, también hay que tomar en cuenta el resultado de las últimas elecciones. Yacu estuvo prácticamente 2 semanas en segundo puesto. Yacu estuvo en segunda vuelta 2 semanas hasta que empezaron a contar voto a voto justamente en Guayaquil. Algo que no creo que lo hizo la mano invisible y que Lasso no se lo agradece ni voto. Pero bueno, en todo caso, creo que ISA se está proyectando como ese opositor. El gobierno, de alguna forma, ese va a ser aparentemente, si me preguntas, a quien veo cómo se proyecta. Y la posta, ahí viene donde ya les tengo un poco hasta de compasión y de lástima, en el sentido de que al final del camino, esta gente era exitosa. Creo que en su nicho, digamos, en su mercado, han tenido éxito, han hecho para mí eso no es periodismo, cualquier cosa no es periodismo. Claro. De hecho, yo creo que el lado del señor Vivanco, a mí me gusta mucho, por decirte, el castigo divino. Me parece que él, cuando se vaya a este mundo, será recordado por eso, ¿no? Me parece un espacio interesante, de historia, de escuchar actores me parece genial el castigo divino. Pero ese formato que ellos tienen, que les ha dado éxito, al menos en lo comercial, no creo en lo deontológico, trataron de instaurarlo en la televisión abierta, y no es la primera vez que pasa. No sé si tú has escuchado Enchufe TV. Claro. Que tiene obviamente otro formato y que ese me encanta, me fascina, claro. Es muy bonito. No tuvo éxito en la televisión abierta, acuérdate, ellos intentaron entrar en la televisión. Entonces, he visto varios casos en varios países del mundo hispano donde cosas que son exitosas en el mundo digital, ya en la televisión abierta no son muy viables o simplemente no fracasan en ese contexto. Entonces, primero, el fracaso. Eso para estos señores fue un fracaso, es un fracaso. Claro. Tienen que ir sin ley, tienen que irse porque lo que sucedió ese domingo, que me pareció espantoso, de calificar de cabrón, de campesino, como si fuera un insulto, cuando todos sabemos la importancia del tema agrícola en nuestro país, terrorista. Entonces, eso ha tenido unas consecuencias. Total. Entonces, eso para mí, al menos, ya viéndolo con el transcurso de los días, porque hay otro error que ellos, yo no sé pues, si sean expertos o no, o más. Fíjate que en materia digital, yo no soy experto en el tema, pero trabajo con mucha gente en materia digital. Las crisis más graves son las que se te generan un lunes. Acuérdate del tema de la viralización, lo viral es fugaz. Así es. Entonces, cuando tú recibes un ataque, o cuando voy a darles tips, digamos, a la gente, ¿sí? Cuando tú recibes un ataque el lunes,
es distinto a si lo recibes el viernes. Cuando tú recibes un ataque o una crisis el viernes, es muy probable o el sábado que eso se disipe y el lunes no tenga mucha incidencia. Pero cuando tú recibes o tienes una crisis un lunes, es complicado porque Te tienes que agarra la comerte semana. todo. Exactamente. Entonces ellos, es que no sé si se lo autoinfligieron o el error. Entonces fue una crisis que autoinducida, digamos. Un tiro al pie. Supuestamente dicen que nunca pensaron, y te traslado incluso la inquietud. ¿Crees que fue premeditado o fue un desliz como lo está pintando incluso Rafael Cuesta? No, yo no, a ver, yo creo que fue obviamente premeditado en el sentido de que ya había un libreto para destruir a Leonidas, ¿no? ¿Ya? Sí. Lo que sí creo, o lo que no creo, a ver, yo creo que eso ya estaba en el libreto, sin duda, y estoy seguro que Cuesta sabía, y me sorprende porque yo creo que, ojo, yo creo que Cuesta es un tipo serio, ¿eh? Lo que no esperaban era la reacción de la gente. Y sabes una cosa, ya teniéndoles lástima en ese sentido, en el fracaso que han tenido en televisión, esto por un lado me da tranquilidad, porque si la gente reaccionó de esta forma tan fuerte contra esta grosería, contra esta falta de respeto, contra este crimen de odio, eso ya cierra el espacio para personajes oscuros como por ejemplo este sujeto Milei en la República Argentina, ¿no? Que tienen ese estilo. Entonces eso al menos me da tranquilidad porque por el momento creo que el espacio público abierto, digamos, del alcance que tiene la televisión abierta, está vetado para este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que Leonidas es la gran víctima, pero por otro lado, en el ámbito comunicacional esto lo reivindica y tengo entendido de que él no va a tomar acciones legales si es que hay una disculpa pública en el mismo espacio. Entonces, yo creo que lo van a hacer el día domingo. Bueno, yo por ejemplo creo que no debería haber otro programa, por decir, eso es lo importante. Yo no creo que debería haber otro espacio. Creo que debería ser el canal, en este caso Cuesta pedir las disculpas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, insisto, amplía el debate de la importancia de que exista un orden regulatorio o no inquisitorio, no algo como lo que había antes, por poner un ejemplo, pero tampoco lo que nos plantean, de que ellos a su propio criterio se vean en el espejo y decían sí o no. Claro. Pero en todo caso, creo que la gente reaccionó y ojalá eso nunca más se repita. ¿Tú te imaginas los hijos de Isa, los hermanos de Isa? No, de hecho, yo lo entrevisté y me decía, Nelson, mi hijo se me acercó llorando y me dijo, Taita, ¿por qué te dicen esas cosas? O sea, llorando, ¿por qué te dicen así? ¿Te van a matar? ¿Qué pasó? No, definitivamente sí. Yo no sé si creer que no midieron, porque ya tenían ellos y ya venían con algunas cosas que lo decían en sus redes y hubo la connotación. Pero en esta ocasión fue en un medio público, en un... no, permíteme. ¿Perdón? Ellos sí midieron el daño. Lo que no midieron, creo que es el gran castigo, permíteme decir, lo que no midieron y es el gran castigo, es que la gente no es como ellos. Claro. Sí, oye, el golpe es... Y el objetivo era dañar, destruir. Ese era el objetivo. Por supuesto que lo midieron, lo planificaron y lo planearon con premeditación, alevosía y ventaja. Claro, lo que no con midieron es que el pueblo bueno no es como ellos, no somos como ustedes. ¿Sí? El mundo no es Twitter. Claro. ¿Sí? Sí, entonces no somos como ustedes. Entonces yo creo que no midieron, que no somos como ellos. Y hay otro detalle, y con esto ya yo creo que hay que cerrar el capítulo, digamos, que es el hecho de que los indígenas, y voy a autocalificarme como indígena porque la Constitución me lo permite, nosotros somos comunitarios. Entonces no solo es una ofrenda o una ofensa a la familia de Leonidas, a su esposa, a sus amigos, sino a la comunidad. Ellos trabajan como comunidad. ¿Sí? Y tú no puedes hacer esas cosas. Y bueno, y creo que este fracaso, porque es lo que es un fracaso, ha hecho que estos señores se hayan dado contra la pared, dándose cuenta, gracias a Dios, que no somos como ellos. Y por eso el rechazo y la indignación popular. No, el impacto fue tremendo y te digo una cosa, incluso les ha causado problemas hasta con sus propios auspiciantes y ese es un golpe sumamente más duro cuando se toca el tema económico. Pero Osvaldo, para cerrar, ¿no crees que haya habido también alguna cosa política detrás? Es decir, acuérdate que en el van está Pachacutic y se le tocó al líder de Pachacutic y de pronto por detrás dijeron al señor presidente, oiga, o aquí se corta o esto se va a agravar muchísimo. O sea, obviamente tiene un matiz político.
Y como te digo, yo creo que se les fue esto de las manos. Ellos no esperaban eso. Esto generó el efecto contrario. ¿Sí? Y efectivamente no esperaban darse cuenta que la gente no es como ellos, que no somos como ellos. Y adicional a eso, sí, entiendo que les ha causado problemas con sus, entiendo que estas universidades, auspiciándolos, instituciones, Claro. de alimentos, de infinidad de cosas así. Y eso no se puede dar en el Ecuador, pero afortunadamente, bueno, también ellos se han disculpado, veamos qué dicen el domingo. Eh, Ojalá no sea un punto suspensivo, porque en la vida estas cosas te hacen aprender. En todo caso, Leonidas, que es el afectado, dice que acepta las disculpas si son públicas en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y a buena hora, porque esto crea un precedente para que no haya espacio como lo que te comentaba, y segundo, esto hace de que seguramente cuánta gente más estaba en la lista de espera de estas ofensas tan atroces. Y se paró de raíz. Muy bien, hablemos de Isa, porque Isa definitivamente sí es un personaje que llega y golpea y patea el tablero político al punto de que genera este terror en las bases. En las bases o en la gente, perdón, de esta ideología que no le gusta nada de lo que sea izquierda, comunidad, derechos, etcétera. Ahora, te lo pregunto, Osvaldo, como visión política, ¿Isa de una u otra manera lo hace a un lado también a Correa en la oposición? Algo que estoy seguro que tienen que haberse dado contra así, la gente aprende a golpe, ¿no? Es que uno de los grandes problemas de la campaña de Arauz fue que era una campaña monitoreada y manejada de fuera del Ecuador, ¿no? Entonces, es complicado estar en vigencia, estando tan... Por las razones que sean, ¿eh? No vamos a entrar en la discusión de que, no sé, cada semana lo acusan de otra nueva cosa, pues no, al señor Correa. Pero en todo caso, esa ausencia genera un espacio que hay que ocupar, ¿no? Y Arauz en su momento, bueno, fue un candidato que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Creo que perdió la iniciativa que tuvo en primera vuelta. La segunda vuelta fue para mí o sea, cometió los mismos errores que Lasso, pero que en la primera. Lasso en el 2017 hizo una gran campaña en primera vuelta, pero una terrible en segunda, y aquí a la inversa hizo una terrible primera vuelta y hizo una extraordinaria segunda vuelta. Eso le pasó a Arauz. Y en ese escenario, Correa es un actor, pero que no está presente. Claro, ese es el punto, ¿no? También el futuro de Leonidas, como gran actor político, como gran opositor, va a depender mucho también. Acuérdate que esto es como el fútbol. Estos temas, yo siempre hago esa analogía, gana el que menos se equivoca. Entonces va a depender mucho también de lo que suceda o lo que haga el gobierno. Y no solo la CONAIE o Leonidas, sino también los mismos sectores sociales y los sectores populares, si es que se sienten afectados. Yo lo que percibo es que hay tres bandos en el gobierno, o dos. Un ala radical, neoliberal, ultranza, pero la más peligrosa, y una más moderada. Entonces, en esa disputa que se pasa en todo gobierno, está en el gobierno de Correa a la derecha, ¿no? Entonces, me parece que esas tres alas o dos alas, todavía no las termino de identificar bien, todavía están en disputa. Pero ahorita el presidente está más preocupado de hacer sus ejercicios de rehabilitación, el plan de vacunación, por ejemplo, que tienen que ponerse las pilas si no va a ser un fracaso. O sea, tienen que entender que esto no se comunica con TikTok. La gente no está yendo simplemente porque para eso son las cadenas nacionales. Un 54% de la población, de acuerdo a las cifras del INE, está conectada por Internet. Entonces esta gente cree que por TikTok la gente se va a enterar que hay que vacunarse. Yo creo que hay que ser cadenas nacionales. Entonces en ese escenario, el protagonismo que pueda tener Leonidas como ese gran opositor, con todo esto reemplazando no a Correa o encabezando la izquierda, va a depender mucho también de lo que haga el gobierno. Si a mí me preguntas, a mí me encantaría que Lasso se relija, por decir, porque eso sería sinónimo de que tuvo éxito. La gente no es idiota, tú ratificas, digo, en términos de comunicación política, las elecciones son más complicadas porque tú estás ratificando a un funcionario si fue eficiente o no. Entonces, el destino de Leonidas como político, Isa, va a depender muchísimo de finalmente qué camino toma Lasso. Ojalá congelen focalicen el subsidio de los combustibles, ojalá aprovechen esta bendición que el dólar se les ha duplicado de precio, el presupuesto que dejó Moreno era $25 por barril, está ya mismo está cerca de los $80. Entonces, ojalá el ala moderada se imponga de manera de que haya otro tipo de interacción política. De lo contrario, yo lo veo muy difícil. Y el tema de que Isa le pide y le exige que primero derogue los decretos, ¿tú crees que eso va a causar alguna situación o no va a ceder? Porque Leonidas le dice, derógueme primero y luego hablamos. Y bueno, Lasso no ha dicho nada todavía. Hay muchas cosas también que están dentro de la discusión.
yo no creo que, no solo pasa por lo que pueda decir Leonidas Issa, ¿no? También tienes, en teoría, un bloque de Pachacuti, que todavía, o sea, esperemos que nos inviten a una pambamesa y no a comer Kentucky, ¿no? Entonces, tienes una bancada, en teoría, muy fuerte, que es la de Pachacuti, que debería ser, desde lo legislativo, ese blindaje. O sea, si tú sacas cuentas con el bloque correísta y con el bloque Pachacuti, debería haber un freno a raya a cualquier tipo de intento de instalación de medidas de corte neoliberal. Pero parece que no es así. Entonces hay muchos elementos también. Si el bloque Pachacuti termina siendo funcional a todas estas reformas que quiere hacer Lasso, ya sabes para qué, para privatizar, flexibilizar, etcétera, que son eminentemente medidas que afectan a los sectores más desfavorecidos y favorecen, digamos, a las corporaciones. Entonces dependerá mucho también, es muy difícil que ISA se presente como carta cuando diga, no, pues si tu bloque parlamentario era un bloque funcional a Lasso, ¿no? Y al neoliberalismo. Entonces tiene que correr mucha agua todavía bajo el puente como para poder determinar esas cosas, pero por lo pronto yo creo que ISA podría ser el gran opositor. Y cómo va a actuar ese opositor dependerá mucho, como te digo, finalmente de qué bloque o qué ala del lacismo se impone, si la moderada o la radical. Hoy creo que están en la disputa. Claro, y eso también creo que está esperando Leonidas, de todas maneras, ver qué dice, qué reacciona. No se quiere quemar, asumo yo, no quiere equivocarse, como tú lo decías, Osvaldo, porque las proyecciones de Issa, de todas maneras, son bastante buenas. Tiene buena imagen, Issa. Sí, y sabes que déjame ser honesto, Henry, porque de eso se trata. Estoy muy sorprendido, vi un estudio de no hace mucho, y te puedo asegurar que no era hace datos. Lasso también, tengo que decir, sí, el clima es que es impresionante. Antes de las elecciones parecía esto Saigón. La gente estaba deprimida, estaba molesta, mucha molestia, furia, dolor. Y ahorita hay mucha esperanza. Claro, es el cambio de gobierno, sin duda, ¿no? Hay muchos elementos. Y te cuento que Lasso tiene cifras también bastante favorables. Lasso, me quedé bastante sorprendido, tiene cifras sobre el 50, que es altísimo. La verdad es que la gente confunde mucho los temas. Cree que las encuestas son para ver quién va primero, quién va segundo. En términos de gestión, sobre el 50, lo que es que dicen, no, que Correa tiene 90, Danilo Medina en República de 80. Esto es como el colesterol. No, da lo mismo que tenga 160 o 200, eso solo es lo aceptable. Lo mismo en gestión, sobre 50 estás dentro de él. Y me llamó mucho la atención que Lasso está con muy buenas cifras y Leonidas también, ¿no? Pero bueno, pues estamos... Claro, una cosa, yo comprendo, sino que también es ver cómo no lo dudo, porque como dice... Alguien me decía, están pensando, es un cambio, está en este periodo de luna de miel y están haciendo gestiones. Pero por ahí también decía y veía que ya poco más y puchica lo ponían por sobre Jaime Roldós Aguilera, o que... O sea, también se exageran en algunos puntos. Mira, ejemplos del día a día para toda nuestra audiencia. No es lo mismo un noviazgo de 2 semanas que un matrimonio de 10 años. Claro. ¿No? Entonces, yo te digo una cosa, yo tengo mucha fe, y bueno, soy un hombre de fe. Yo creo que Lasso va a terminar, el ala moderada se va a terminar imponiendo. Mira, Lasso está presentando un proyecto, o sea, tiene que construir un proyecto político. Y la única forma de sostener un proyecto político es manteniéndolo y prolongando en el tiempo. Para tú prolongar en el tiempo un proyecto político, tú tienes que tener éxito, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos con algunos colegas que me hacen preguntas, oye, ¿qué ala es la que se va a imponer? ¿La moderada, la radical? Digamos que se impone la radical. Vamos a hablar del ala radical, que creo que es la más peligrosa y la más perversa. Ya, pongamos el ejemplo. Esto no es Colombia, pues. Uribe y Duque llevan 20 años, pues digamos la tendencia de Uribe. Ya para ellos un muerto más, un muerto menos, ya es un detalle, ¿no es cierto? Entonces, Lasso está empezando. Pues, si mañana, digamos, el ala radical se impone y resulta que vamos a hacer un proceso de efectivización y modernización y aporte por única vez de las universidades. Estoy por si acaso especulando, cuidado. Yo mañana Osvaldo Moreno ha dicho que se va a prestar la educación. La educación pública no se puede tocar, hay que defender la universidad del pueblo. Pero pongamos un ejemplo. Mañana resulta que vamos a poner un bono de atención o nos quieren instaurar modelos como el chileno fracasado o como el colombiano. Aquí todo el mundo habla de Chile y no habla de lo que pasó en Colombia con la privatización de la salud. Un fiasco, un fracaso. Uno de los actos de corrupción más grandes de la historia de Colombia son, digo que es Salud Cop, Café Salud, que es el sistema de privatización de salud que ellos tienen, que llaman las EPS.
Entonces, si el ala radical se impone, digamos, y esa ala radical decide que hay que ser como Colombia, defender a sangre y fuego, los cambios por la libertad, ese gobierno no dura 4 años. Claro. Y no porque se caiga en las calles, simplemente dura porque va a ser como Moreno, va a llegar un zombie al final del gobierno. Entonces, ojalá sea el ala moderada, porque el ala moderada les daría la oportunidad de poder prolongar su proyecto político en el tiempo. Entonces, en lo personal, como ciudadano, no como analista, siendo un crítico total y absoluto, creo que el neoliberalismo debe ser proscrito en la historia, pero preferiría 1000 veces que Lasso se modere y haga un buen gobierno y se reelija, a que el ala radical empiece a tomar estas medidas. Que el país se destruya. Y que no de medidas, sino los sectores populares, sobre todo el Ecuador profundo, se levante y se moleste. Y como te digo, esto no es Colombia. Para Duque, para Uribe, un muerto más, un muerto menos. De hecho, es la impronta de esa tendencia en Colombia ha sido la muerte, ¿no? En cambio, acá ellos están empezando. Yo no creo que es lo que ellos quisieran, ¿no? ¿Le está afectando a Lasso el tema de las bases del partido? ¿Ha habido denuncias, comentarios de que no les está cumpliendo, de que están molestos en algunos sectores? Uno de los grandes dirigentes de, creo, Guayas, el señor, se me fue el nombre, el doctor. Lorenzo Calvas. Lorenzo Calvas, molesto. ¿Esto le puede causar alguna cosa? Hablabas de un proyecto, pero ¿qué pasa si este proyecto o esta imagen que empieza a construir Lasso no va de la mano con una estructura política que es importante? Mira, hay un actor, un jugador muy importante, que le mando nuestros mejores deseos, nuestra familia está orando por su salud, y no lo digo irónicamente, te lo digo de verdad, que es César Monge. Y hay que reconocerle al señor Monge que fue prácticamente... mira, yo algo que le reconozco a Macri y a Lasso, ¿no? Los tipos se bancaron 10 años en las calles, o sea, entendieron que este tema no era un tema a medio tiempo, que puedo ir a la oficina en la mañana, no. Tanto Macri como Lasso se rajaron 10, 12 años, pasaron por el escrutinio público, aguantaron polvo, gas lacrimógeno, cadenas nacionales, etc. Eso creo que es un mérito que ellos tuvieron. Y dentro de esa construcción, que le tomó 12 años al señor Lasso más, había un gran actor, que creo que fue el que armó los cuadros y que se recorrió el país, que es César Monge. No voy a decir era, es César Monge, ¿no? Le mando un saludo a César, espero que esté mejor y pronto lo tengamos aquí. Entonces, esa ausencia por su tema de salud es de conocimiento público, no estoy diciendo fíjate, de alguna forma yo creo que incide, porque es el puente, por lo menos lo que he podido. Yo he trabajado con candidatos, creo, te cuento temas sociales, ¿no? Lo he tenido, ese es mi trabajo. Por lo que yo he podido, las veces que he servido o hemos ayudado por algún estudio, alguna cosa, a gente que de ese partido, hemos podido palpar la influencia y el trabajo de territorio que ha hecho él. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta situación. Creo que Monge es un hombre clave en el tema de sostener a las bases. Pero ¿no? Que por su condición no está presente. Exacto. El nexo, por lo menos lo que yo pude testificar o lo que puedo palpar o lo que he podido concluir, es que el nexo entre las bases, digamos, y la cúpula o estos chicos a Osocar que creen que la política es Netflix, que son con quien realmente rodean a Lasso. No creo que sean malos chicos, claro. Pero finalmente el nexo, el cable a tierra con las bases era César, claro que sí. Entonces, entiendo que él está ahorita con una batalla que es su salud y es su prioridad. Entonces yo creo que esos son de alguna forma consecuencias de la ausencia de este jugador fundamental que es César Monge, y reitero mis mejores deseos y oraciones para que su salud esté 100% y venga y pueda ayudar al presidente, porque si Lasso tiene éxito, yo creo que se beneficia en él, somos Osvaldo, Juan, Leonida y hasta Correa. Muy bien, Osvaldo, qué bien, qué chévere tenerte aquí, tener otra visión, tener otro argumento, tener conceptos que enriquezcan realmente a la gente que le encanta la política, que vive la política, que discute la política y que necesita también tener una visión más amplia, pues Osvaldo, porque a veces la gente nos cerramos, ¿no? Es como el caballito que le ponen aquí y van solo por un camino. Y es bueno pues expandir un poquito el conocimiento. Tus palabras para despedirnos, Osvaldo. Bueno, esperemos que no sea carrera a caballo y parada de burro como la posta. Encantado. Bien, vea, a lo menos de mi parte, aquí usted está completamente invitado. ¿Ya? Si de pronto tú me dices, ya no quiero, ya es otra cosa. No, mentira. Bueno, salvo que mi mujer me diga que no venga, yo no creo que eso. Nelson, muchísimas gracias. Te felicito una vez más, me honra. La verdad es primera vez yo también que hago este experimento de estar
con una regularidad, lo vamos a hacer, así no esté en el país. Estuve la semana pasada viajando en Centroamérica, ya retomando me vacunaron hace un mes, así que ya me volvieron en casa el pasaporte, ya puedo viajar. Así que aquí estamos, vamos a analizar y seguramente a responder. De pronto podemos revisar lo que la gente preguntó y encantado la próxima semana respondemos, porque esa es la idea. Yo creo que la base del tema digital es la interacción. Y finalmente es tu público, la gente que te sigue, te critica, algunos de buena fe o la mayoría de buena fe, es la que se debe siempre nosotros nos debemos atender. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias y bueno, nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes, 8:30. Un abrazo, querido Nelson, gracias. Chao, chao. Nos vemos, Osvaldo.